Un vaquero encontró a la hija de un jefe apache suspendida de un árbol. Ella permaneció en silencio cuando él la liberó. Sin embargo, 4 días más tarde regresó acompañada de toda su tribu. Y lo que ocurrió después dejó atónito a todo el oeste. Antes de seguir con la historia, déjanos saber desde dónde nos acompañas. El sol de agosto castigaba como metal fundido sobre las mesetas rojizas del territorio de Nuevo México, haciendo que cada bocanada de aire fuera un desafío. Weston Callahan detuvo su caballo alazán, tirando de las riendas, deteniéndose al borde del cañón, donde las sombras se proyectaban como dedos fantasmales entre los pinos piñoneros. El silencio era abrumador, casi tangible. Ni siquiera los grillos se atrevían a cantar. Sus ojos entornados por el sol examinaron el terreno escarpado que se desplegaba frente a él. 38 años de experiencia le habían enseñado a interpretar los mensajes que la tierra susurraba. El vuelo inquieto de los cuervos, la misteriosa ausencia de ardillas entre las piedras, ese olor metálico que siempre precedía a la violencia. Pero fue el círculo lento y calculado de los buitres lo que le provocó un escalofrío en el estómago. «Adelante, compañero», susurró a su caballo guiándolo hacia abajo por el sendero sinuoso que atravesaba la ladera del cañón como una herida blanquecina. El olor llegó antes que la imagen. Sangre seca, terror añejo y algo más. Algo que le transportó a los campos de batalla de Virginia, donde había aprendido que el sufrimiento humano tenía su propia esencia inconfundible. Su mano se dirigió instintivamente hacia la Colt 46, que llevaba en la cadera, pero se detuvo a medio camino. Lo que hubiera provocado esto ya había concluido. Los buitres se alejaron con graznidos molestos cuando Wes salió del bosque de álamos. Lo que encontró le congeló la sangre. Una mujer apache colgaba cabeza abajo de una rama robusta del roble más grande sostenida por cuerdas que le laceraban los tobillos. Su cabello negro como la noche más oscura caía como una cascada sobre el suelo manchado de sangre, mientras su vestido de ante ahora hecho jirones y teñido de rojo dejaba ver heridas que evidenciaban largas horas de tormento. Sin embargo, lo que más estremeció a Wes no fueron las lesiones, sino la calculada maldad detrás de aquella trampa. Reconocía este tipo de actos, los había presenciado durante su época como explorador militar en las campañas contra los apaches. Era una trampa concebida no solo para quitar la vida, sino para transmitir un mensaje contundente. Los vigilantes la habían dejado así deliberadamente buscando provocar una reacción. «¡Malditos sean todos!», masculló mientras desmontaba con movimientos entorpecidos, que revelaban las cicatrices que surcaban su espalda como un mapa de antiguos combates. Se aproximó cautelosamente, esperando encontrar un cuerpo sin vida. Pero cuando logró acercarse lo suficiente para distinguir sus facciones, la mujer abrió los ojos. Eran oscuros como crack volcánica y brillaban con una intensidad que podría haber derretido el acero. No había súplica en aquella mirada ni agradecimiento por su presencia. Solo una evaluación fría y metódica, como si estuviera determinando si este hombre blanco de barba descuidada y mirada profunda representaba un nuevo peligro o una vía de escape. «Tranquila», murmuró West, consciente de que probablemente no comprendía el inglés. Su voz emergió más áspera de lo que pretendía. «Voy a liberarte». Desenvainó su cuchillo de caza y se estiró hacia las cuerdas que la aprisionaban. La mujer permaneció inmóvil, pero sus ojos lo seguían con la intensidad de una fiera. Wes cortó la primera atadura y luego la segunda, preparándose para sostenerla en la caída. Su cuerpo resultó más pesado de lo esperado, todo músculo tenso y huesos resistentes. La tomó con sumo cuidado, notando con asombro el calor que emanaba de su cuerpo, a pesar de las horas expuesta bajo el sol implacable. La colocó en el suelo con la misma gentileza que habría mostrado hacia un potrillo lastimado, y por primera vez ella emitió un sonido, un quejido sofocado, que dejó entrever sus dientes blancos apretados con fiereza. Las cuerdas habían dejado profundas marcas en sus tobillos, creando surcos ensangrentados que ya mostraban indicios de infección. No eran sus únicas heridas. Una cortada en la frente había dejado un rastro de sangre seca por su mejilla. Moretones se extendían por sus brazos como tinta violácea, y algo en la manera en que protegía su costado izquierdo
Le indicó a Wes que probablemente tenía costillas fracturadas. «Esto te va a doler», advirtió mientras rasgaba tiras de su propia camisa para improvisar vendajes. Ella observó sus movimientos en silencio, manteniendo su respiración controlada, a pesar del dolor que debía estar soportando. Cuando limpió las heridas de sus tobillos con el agua de su cantimplora, ella no se inmutó. Cuando vendó las lesiones con la destreza adquirida tratando soldados heridos, ella mantuvo su mirada fija. Era como si estuviera grabando cada uno de sus movimientos, registrando cada gesto para referencia futura. «¿Puedes ponerte de pie?», preguntó, aunque ya anticipaba la respuesta, al ver el temblor en sus piernas cuando intentó levantarse. Sin mediar palabra, Wes la levantó en sus brazos. Esta vez ella no se resistió, pero su cuerpo permaneció tenso como el hierro, lista para defenderse, si él resultaba ser otro enemigo. La llevó hasta su caballo, que relinchó inquieto al percibir el olor a sangre, y la ayudó a montar tras él. El trayecto de vuelta a su rancho fue tenso y silencioso. La mujer se aferró a su cintura cuando el caballo tropezó en el terreno pedregoso, pero aparte de eso, podría haber sido un espectro cabalgando a sus espaldas. Wes sentía la intensidad de su mirada clavada en su nuca, escrutándolo, analizándolo, y se cuestionó qué imagen proyectaba ante sus ojos. Lo veía como un héroe salvador, un secuestrador más, o simplemente otro hombre blanco con motivos desconocidos. El rancho emergió ante ellos mientras el sol descendía majestuosamente tras las montañas del horizonte. Era una propiedad sencilla, una cabaña de troncos con un porche que él mismo había construido, un establo que necesitaba reparaciones y unos corrales que albergaban el poco ganado que había logrado conservar en estos tiempos turbulentos. No era ostentoso, pero le pertenecía, y más significativo, aún se encontraba lo suficientemente apartado del pueblo para proporcionarle ese aislamiento que tanto había anhelado desde que abandonó su servicio militar. La asistió para desmontar y la condujo hacia el interior de la cabaña. El espacio revelaba una existencia solitaria, una mesa trabajada a mano, un sillón junto a la chimenea, una cama individual en una esquina y estanterías repletas de volúmenes acumulados durante años de lecturas en soledad. Ella inspeccionó meticulosamente cada rincón, identificando las salidas, memorizando la distribución, evaluando posibles riesgos. Wes encendió el fuego y puso agua a calentar. Extrajo de un baúl bajo la cama sus provisiones médicas militares, whisky para desinfectar instrumental de sutura, vendajes esterilizados y un pequeño frasco de láudano reservado para emergencias. Esta situación ciertamente lo ameritaba. «Esto te va a escocer», le advirtió empapando un paño limpio en whisky. Por primera vez ella rompió su silencio. Su voz emergió grave, áspera por el sufrimiento, pero con una autoridad innegable. «Conozco bien el dolor». Su dominio del inglés era impecable, con un sutil acento que delataba un aprendizaje meticuloso. Wes asintió admirado a su pesar y procedió a limpiar meticulosamente sus heridas. Ella permaneció estoica cuando el alcohol penetró en su carne herida, no derramó lágrimas, mientras él suturaba las laceraciones más profundas, ni emitió queja alguna cuando vendó sus costillas con la firmeza necesaria para inmovilizarlas. Al terminar el tratamiento, se reclinó contra la pared, permitiéndose cerrar los ojos por primera vez desde su encuentro. El agotamiento finalmente cobraba su precio, pero incluso en su estado de somnolencia mantenía una postura alerta que indicaba su capacidad de despertar y defenderse en cualquier momento. Wes se sirvió un vaso de whisky y tomó asiento junto al fuego contemplándola. Se cuestionaba su identidad, qué circunstancias la habían llevado a sufrir semejante maltrato, y más crucial aún, qué repercusiones enfrentaría él por su intervención, porque estaba seguro de que habría consecuencias. En estas tierras, mostrar compasión hacia los apaches era considerado traición por algunos y una invitación a la violencia por otros. Mientras las llamas danzaban en el hogar, Wes extrajo un objeto del bolsillo de su camisa. Una insignia militar desgastada, símbolo de su rango como explorador del ejército. La había conservado desde su retiro no como trofeo, sino como recordatorio. Un recordatorio de las atrocidades presenciadas, las órdenes acatadas, los silencios mantenidos cuando debió alzar la voz. Sin pronunciar palabra, lanzó la insignia al fuego.
Las llamas envolvieron el metal ennegreciéndolo hasta reducirlo a cenizas. La mujer apache abrió los ojos observando atentamente este ritual silencioso. En su mirada descubrió algo nuevo, un destello de reconocimiento, quizás incluso de entendimiento, como si hubiera vislumbrado al hombre detrás de las cicatrices más allá de la culpa, tras los años de autoimpuesto destierro. No intercambiaron palabras. No era necesario. Hay comprensiones que trascienden el lenguaje. Wes despertó con el alba adolorido por dormir en la silla junto al fuego extinto. La mujer había desaparecido. Se incorporó con movimientos entumecidos, sus articulaciones crujiendo en protesta, y examinó el interior de la cabaña. No encontró signos de forcejeo. Todo permanecía en orden. Se había esfumado como la neblina matutina en el aire caliente del desierto. Los vendajes que había utilizado para curarla estaban perfectamente doblados sobre la mesa, teñidos de sangre, pero dispuestos con una precisión que recordaba a la disciplina militar. Salió al porche buscando rastros que pudieran revelar su dirección, pero el suelo pedregoso se negaba a compartir sus secretos. Fue entonces cuando lo descubrió. Una pluma de cuervo negra como la noche depositada con deliberada intención en el escalón del porche, como una firma silenciosa. La tomó entre sus dedos girándola suavemente. Era inmaculada sin el menor daño, como si hubiera sido elegida con especial cuidado. Un mensaje, pero que intentaba transmitir. Agradecimiento, una advertencia. Tal vez una promesa. A lo lejos el viento transportaba los ecos del pueblo, voces alteradas, cascos de caballos moviéndose con inusual premura, ese tipo de agitación que siempre antecede a los problemas. Wes guardó la pluma en su bolsillo y se encaminó hacia el establo. Presentía que su decisión de cortar aquellas cuerdas había desencadenado acontecimientos que escapaban ya a su control. Mientras ensillaba su caballo, no lograba deshacerse de la sensación de estar siendo vigilado. La mujer apache había percibido en él algo que ni siquiera él mismo había logrado reconocer plenamente. Había visto a un hombre hastiado de huir de su pasado, alguien que había encontrado en un acto espontáneo de compasión el primer paso hacia algo semejante a la redención. Pero la redención, como bien había aprendido en los campos de batalla, siempre exigía un precio. Y Wes intuía que apenas comenzaba a saldar su deuda. El sol se alzaba implacable sobre las mesetas, cuando cabalgó hacia el pueblo la pluma de cuervo pesando en su bolsillo, como una moneda destinada a ser canjeada en el momento preciso. En la lejanía, las nubes de polvo delataban jinetes moviéndose con determinación, y Wes sabía que el silencio del desierto estaba a punto de quebrarse. 4 días. Eso era todo lo que tendría antes de que el eco de su decisión volviera a alcanzarlo, arrastrando consigo repercusiones que alterarían no solo su existencia, sino también el frágil equilibrio de poder en este olvidado rincón del territorio. 4 días antes de que el verdadero precio de la compasión se manifestara en toda su magnitud. Esta historia nos ha llevado considerable tiempo investigarla y prepararla, así que si estás disfrutando del relato, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Retomemos la narración. El sol de agosto se derramaba como metal fundido sobre las mesas rojizas del territorio de Nuevo México, transformando cada bocanada de aire en un acto de pura determinación. Weston Callahan jaló suavemente las riendas de su caballo alazán, deteniéndose al borde del cañón, donde las sombras se extendían como dedos espectrales entre los pinos piñoneros. El silencio resultaba antinatural opresivo. Hasta los grillos habían cesado su canto. Sus ojos entornados contra la luz recorrieron el terreno escarpado que se desplegaba ante su vista. 38 años de existencia le habían enseñado a interpretar los mensajes que la tierra susurraba, el vuelo inquieto de los cuervos, la inexplicable ausencia de ardillas rayadas entre las piedras, ese aroma metálico que siempre precedía a la violencia. Pero fue el círculo pausado y metódico de los buitres lo que provocó que su estómago se contrajera con aprensión. «Adelante, compañero», susurró a su montura guiándolo hacia abajo por el sendero sinuoso que atravesaba la ladera del cañón como una pálida cicatriz.
El hedor llegó primero. Sangre reseca, miedo añejo y algo más. Algo que evocaba los campos de batalla de Virginia, donde había aprendido que el sufrimiento humano poseía su propia fragancia distintiva. Su mano se deslizó instintivamente hacia la Colt 45 que llevaba en la cadera, pero se detuvo a medio camino. Lo que fuera que había provocado esto ya había concluido. Los buitres se dispersaron con graznidos de protesta cuando Wes emergió de la arboleda de álamos. Lo que contempló paralizó cada gota de sangre en sus venas. Una mujer apache pendía cabeza abajo de una rama robusta del roble más imponente sostenida por sogas que laceraban sin piedad sus tobillos. Su cabellera negra como la noche más profunda se derramaba hacia el suelo empapado de sangre, mientras su vestimenta de ante destrozada y mancillada dejaba ver heridas que evidenciaban largas horas de tormento. Sin embargo, lo que más estremeció a Wes no fueron las lesiones, sino la calculada brutalidad de aquella trampa. Reconocía esta clase de atrocidad. La había presenciado durante su época como explorador militar en las campañas contra los apaches. Era una trampa concebida no solo para arrebatar la vida, sino para transmitir un mensaje inequívoco. Los vigilantes deseaban que la descubrieran en ese estado. Buscaban provocar una reacción. «Malditos sean», masculló desmontando con movimientos entumecidos, que delataban las cicatrices que surcaban su espalda cual mapa de antiguos enfrentamientos. Se aproximó cautelosamente anticipando encontrar un cuerpo sin vida. Pero al acercarse lo suficiente para distinguir sus facciones, la mujer abrió los ojos. Eran oscuros como obsidiana pulida, y resplandecían con una intensidad capaz de fundir el acero. No había súplica en aquella mirada ni gratitud por su presencia. Solo una evaluación gélida y metódica como si estuviera calibrando si este hombre blanco de barba descuidada y mirada profunda representaba una nueva amenaza o una vía de escape. «Tranquila», murmuró Wes, consciente de que probablemente no comprendía el inglés. Su voz emergió más áspera de lo pretendido. «Voy a liberarte». Desenvainó su cuchillo de caza y se estiró hacia las ataduras que la aprisionaban. La mujer permaneció inmóvil, pero sus ojos lo seguían con la intensidad de una depredadora. Wes cortó la primera soga y luego la segunda preparándose para sostenerla en su caída. Su cuerpo resultó más pesado de lo esperado, una masa compacta de músculos tensos y huesos resistentes. La sostuvo con precaución, notando el calor que emanaba a pesar de las interminables horas expuesta al sol inclemente. La depositó en el suelo con la misma delicadeza que habría mostrado ante un potro lastimado. Y por primera vez ella emitió un gemido sofocado que dejó entrever sus dientes blancos apretados con fiereza. Las cuerdas habían dejado profundas marcas en sus tobillos, creando surcos ensangrentados que ya mostraban indicios de infección. No eran sus únicas heridas. Una incisión en la frente había dejado rastros de sangre seca por su mejilla. Hematomas se extendían por sus brazos como tinta violácea. Y algo en su postura protegiendo su costado izquierdo le indicó a Wes que probablemente tenía costillas fracturadas. «¿Esto dolerá?», advirtió mientras rasgaba tiras de su propia camisa para improvisar vendajes. Ella observó sus movimientos en completo silencio, manteniendo una respiración controlada pese al dolor que debía estar atormentándola. No se inmutó cuando él limpió las heridas de sus tobillos con agua de su cantimplora. No desvió la mirada mientras vendaba las lesiones con la destreza adquirida, atendiendo soldados heridos. Parecía estar grabando cada uno de sus gestos, archivando cada movimiento para referencia futura. «¿Puedes ponerte en pie?», preguntó, aunque la respuesta era evidente por el temblor de sus piernas al intentarlo. Sin mediar palabra, Wes la levantó en sus brazos. Esta vez no opuso resistencia, pero su cuerpo permaneció tenso como el acero, preparada para defenderse si él resultaba ser otro enemigo. La transportó hasta su caballo, que relinchó inquieto al percibir el olor a sangre, y la ayudó a montar tras él. El trayecto de vuelta a su rancho transcurrió en un silencio cargado de tensión. La mujer se aferró instintivamente a su cintura cuando el caballo tropezó en el terreno accidentado. Pero aparte de ese momento, su presencia era tan etérea como la de un espíritu cabalgando a sus espaldas. Wes sentía su mirada penetrante en la nuca, analizándolo, evaluándolo.
y se cuestionaba qué imagen formaba ella de él. ¿Lo veía como un salvador, un captor, o simplemente otro hombre blanco con motivos desconocidos? Su rancho emergió ante ellos mientras el sol descendía lentamente hacia las montañas del horizonte. Era una propiedad sencilla con una cabaña de troncos y un porche que había construido con sus propias manos, un establo que necesitaba reparaciones, y corrales que albergaban el poco ganado que había logrado conservar durante los tiempos difíciles. No era ostentoso, pero le pertenecía y más significativo aún estaba lo suficientemente apartado del pueblo para proporcionarle el aislamiento que había anhelado desde que abandonó su servicio militar. La ayudó a desmontar y la condujo hacia la cabaña. El interior revelaba una existencia solitaria, una mesa trabajada a mano, un sillón junto a la chimenea, una cama individual en una esquina y estanterías repletas de libros acumulados durante años de lectura en soledad. Ella escrutó cada detalle con mirada analítica, registrando las salidas, memorizando la distribución, evaluando posibles peligros. Wes encendió el fuego y puso agua a calentar. Extrajo de un baúl bajo la cama suministros médicos conservados de su época militar, whisky para desinfectar agujas e hilo de sutura, vendajes limpios y un pequeño frasco de láudano reservado para emergencias. «Esto te va a doler», le advirtió empapando un paño limpio en whisky. Por primera vez ella rompió su silencio. Su voz emergió grave, áspera por el sufrimiento, pero con una autoridad innegable. «Conozco bien el dolor». Su inglés era impecable con un sutil acento que denotaba un aprendizaje meticuloso. Wes asintió admirado a su pesar y procedió a limpiar meticulosamente sus heridas. Ella permaneció estoica cuando el alcohol penetró en su carne herida, no derramó lágrimas mientras él suturaba las laceraciones más profundas, ni emitió queja alguna cuando vendó sus costillas con la firmeza necesaria para inmovilizarlas. Al terminar, se reclinó contra la pared, permitiéndose cerrar los ojos por primera vez desde su encuentro. El cansancio finalmente cobraba su precio, pero incluso en su estado de somnolencia, mantenía una postura alerta que indicaba su capacidad de despertar y defenderse en cualquier momento. Wes se sirvió un vaso de whisky y tomó asiento junto al fuego contemplándola. Se cuestionaba su identidad, qué circunstancias la habían llevado a sufrir semejante maltrato, y más crucial aún qué repercusiones enfrentaría él por su intervención, pues estaba seguro de que las habría. En estas tierras mostrar compasión hacia los apaches era considerado traición por algunos y una invitación a la violencia por otros. Mientras las llamas danzaban en el hogar, Wes extrajo de su bolsillo una insignia militar desgastada, símbolo de su rango como explorador del ejército. La había conservado desde su retiro no como trofeo, sino como recordatorio de las atrocidades presenciadas, las órdenes acatadas, los silencios mantenidos, cuando debió alzar la voz. Sin pronunciar palabra, lanzó la insignia al fuego. Las llamas envolvieron el metal ennegreciéndolo hasta reducirlo a cenizas. La mujer apache abrió los ojos observando atentamente este ritual silencioso. En su mirada descubrió algo nuevo, un destello de reconocimiento, quizás incluso de entendimiento, como si hubiera vislumbrado al hombre detrás de las cicatrices la culpa y los años de autoimpuesto destierro. No intercambiaron palabras, no era necesario. Hay entendimientos que trascienden el lenguaje. Wes despertó con los primeros rayos del alba, adolorido por dormir en la silla junto al fuego, ahora reducido a cenizas frías. La mujer había desaparecido. Se incorporó con movimientos entumecidos, sus articulaciones crujiendo en protesta, y examinó el interior de la cabaña. No encontró signos de forcejeo ni desorden alguno. Se había esfumado como la neblina matutina en el aire caliente del desierto. Los vendajes utilizados reposaban sobre la mesa doblados con meticulosa precisión, manchados de sangre, pero organizados con un orden que recordaba a la disciplina militar. Al salir al porche, buscó indicios de sus pasos, alguna señal que revelara su dirección. Pero el suelo pedregoso se negaba a compartir sus secretos. Fue entonces cuando lo descubrió. Una pluma de cuervo negra como la noche descansaba en el escalón del porche, colocada con la deliberada intención de una firma. La tomó entre sus dedos girándola suavemente. Era inmaculada sin el menor desperfecto.
como si hubiera sido elegida con un propósito específico. Un mensaje, pero ¿de qué naturaleza? Agradecimiento. Una advertencia velada. Una promesa silenciosa. Desde la lejanía, el viento transportaba los ecos inquietos de la ciudad. Voces alteradas, cascos de caballos resonando con inusual urgencia. El tipo de agitación que antecede a los problemas. Wes guardó la pluma en su bolsillo y se encaminó hacia el establo. Presentía que su decisión de cortar aquellas cuerdas había desencadenado eventos que escapaban ya de su control. Mientras ensillaba su montura, no lograba deshacerse de la sensación de estar siendo vigilado. La mirada de la mujer apache había penetrado en su alma descubriendo aspectos de sí mismo que ni él había reconocido. Había visto a un hombre hastiado de huir de sus fantasmas. Un hombre que había encontrado en un acto espontáneo de compasión el primer paso hacia algo semejante a la redención. Pero la redención, como había aprendido en los campos de batalla, siempre exigía su precio. Y Wes intuía que apenas comenzaba a saldar su deuda. El sol se alzaba implacable sobre las mesetas cuando cabalgó hacia el pueblo, la pluma de cuervo pesando en su bolsillo como una moneda destinada a un propósito inevitable. En la distancia, las nubes de polvo delataban jinetes moviéndose con determinación, y Wes sabía que el silencio del desierto estaba a punto de quebrarse. 4 días. Eso era todo lo que tendría, antes de que el eco de su decisión volviera a perseguirlo, arrastrando consigo repercusiones que alterarían no solo su existencia, sino también el frágil equilibrio de fuerzas en este apartado rincón del territorio. 4 días antes de que el verdadero precio de su compasión se manifestara con cruel claridad. Parte Zodo, el retorno del mirlo. La señal se manifestó inicialmente como un murmullo en la brisa del alba tan imperceptible que Wes casi lo confundió con el roce de las hojas de álamo danzando al viento. Sin embargo, su instinto militar perfeccionado tras años de supervivencia en tierras hostiles lo alertó de inmediato. Era el ritmo inconfundible de múltiples cascos avanzando en formación, ese compás disciplinado, característico de guerreros curtidos en batalla. Wes abandonó su lecho y se aproximó sigilosamente a la ventana, corriendo apenas la cortina de arpillera. El valle que se desplegaba frente a su rancho permanecía envuelto en la neblina matinal, pero las figuras que emergían de la bruma eran inequívocas. Jinetes. Numerosos jinetes. Su mano buscó instintivamente la culata de su revólver, pero se detuvo al percatarse de la magnitud de la situación. 20. Quizás 25 guerreros apaches, cabalgando como espectros sobre la tierra rojiza. No era una partida de guerra. Era una declaración formal. «Santo cielo», susurró, comprendiendo la estrategia. Se estaban organizando en un círculo perfecto alrededor de su propiedad, cada jinete conservando la distancia precisa para formar un perímetro impecable. No se trataba de una emboscada. Era una presentación ceremonial. En el núcleo de la formación, cabalgando sobre un caballo moteado que resplandecía como cobre bruñido bajo la luz del amanecer, se encontraba ella, Ayasha. Incluso desde lejos, Wes identificó su manera de montar, la rectitud de su espalda, que desafiaba el dolor que él sabía que todavía debía estar experimentando. No evidenciaba rastros de las lesiones que había atendido apenas hace 4 días. A su lado cabalgaba un hombre de edad avanzada, su rostro marcado por surcos que revelaban innumerables contiendas y resoluciones complejas. Su cabello plateado estaba entrelazado con cuentas de turquesa y plumas de águila, símbolos de autoridad, que incluso Wes, con su limitado conocimiento de las costumbres apache, podía interpretar. Sin duda era un jefe, y por la manera en que Ayasha se mantenía ligeramente rezagada en señal de respeto, probablemente su padre. Los guerreros se detuvieron simultáneamente, sus caballos formando un círculo estático que convertía el rancho de Wes en el epicentro de un anfiteatro natural. El silencio subsiguiente fue tan absoluto que Wes podía escuchar los latidos de su propio corazón. Se vistió con calma, sus movimientos metódicos pero sin prisa. Comprendía que cualquier indicio de temor o agresividad sería interpretado como hostilidad. Se colocó el sombrero y salió al porche, sus botas crujiendo sobre la madera desgastada.
Mantuvo sus manos visibles alejadas de su arma, aunque cada instinto le exigía prepararse para el combate. El jefe apache dirigió su caballo hacia adelante, aproximándose lo suficiente para permitir el diálogo, pero manteniendo una distancia prudente para demostrar que no temía a este hombre blanco solitario. Sus ojos oscuros como la noche más profunda y endurecidos por décadas de batallas, escrutaron a Wes con la intensidad de un águila acechando a su presa. «Tú fuiste quien cortó las ataduras», pronunció en un inglés claro, pero impregnado de un acento que transformaba cada palabra en una manifestación de honor ancestral. Wes confirmó con un movimiento pausado de cabeza. «Así es. Soy Taklishim. Ella es mi sangre». Las palabras resonaron en el aire matutino como gotas en un estanque sereno, generando círculos de significado que trascendían su aparente sencillez. Wes comprendió de inmediato que aquello superaba una simple presentación. Era una proclamación de herencia de autoridad, de las implicaciones que sus actos podrían acarrear. «Desconocía su identidad», contestó Wes manteniendo un tono sereno. «Solo vi a alguien que necesitaba auxilio». Ayasha condujo su montura hasta posicionarse al lado de su progenitor. Por primera vez desde su encuentro, Wes pudo contemplarla bajo la claridad diurna. Sus heridas mostraban una notable mejoría, aunque las marcas persistían como mudos recordatorios de su sufrimiento. Portaba atuendos nuevos. Un vestido de piel adornado con cuentas que revelaba su estatus tribal, y su cabellera estaba trenzada con cintas carmesí, que encerraban un significado desconocido para Wes. «Mi hija te hablará», anunció Taklishim realizando un gesto autoritario. Ayasha se irguió sobre su caballo, y cuando habló su voz transmitió una autoridad que reverberó por el valle. «Este hombre preservó lo que casi fue arrebatado», declaró dirigiéndose no solo a su padre, sino a todos los guerreros que conformaban el círculo. «Según nuestras costumbres ancestrales, una deuda vital debe ser honrada». Se despojó de un collar de turquesas entretejidas con colmillos de oso y plumas oscuras. Era evidentemente ceremonial, una reliquia transmitida entre generaciones. Con un movimiento grácil, lo depositó ante Wes. «Portas la protección de nuestra sangre», proclamó. «Que todos aquellos que te observen comprendan que cuentas con aliados en estas tierras». Esta declaración provocó una oleada de murmullos entre los guerreros montados. Wes observó las diversas expresiones que se dibujaban en sus semblantes. Algunos manifestaban aprobación, otros exhibían una evidente desconfianza, y unos cuantos mostraban indignación ante la posibilidad de que un hombre blanco fuera merecedor de tal distinción. Wes se inclinó para recoger el collar, percibiendo el peso de la turquesa pulimentada y la textura sedosa de las cuentas desgastadas por innumerables manos a través del tiempo. Era una pieza de extraordinaria belleza, pero también portaba consigo un elemento de riesgo. Comprendía perfectamente las implicaciones que tendría para los habitantes del pueblo ver a un hombre blanco portando ornamentos apaches. «Es un honor», expresó con sencillez, pues cualquier otra respuesta habría resultado insuficiente. Taklishim lo examinó detenidamente sus ojos, escrutando en busca de cualquier indicio de falsedad o intención oculta. Aparentemente satisfecho con su evaluación, asintió una única vez. «La deuda ha sido saldada», pronunció. «Sin embargo, recuerda, hombre blanco, que los obsequios de los apaches conllevan obligaciones. Ahora eres uno de los nuestros». Con estas palabras realizó una señal y los guerreros iniciaron su movimiento. No se dispersaron inmediatamente. En su lugar cabalgaron en una formación ritual alrededor del rancho, cada jinete aproximándose lo suficiente a Wes para establecer contacto visual directo. Era un ritual de reconocimiento y simultáneamente una advertencia. Estaban grabando en su memoria cada detalle de su apariencia para futuras referencias. Cuando el último guerrero completó el círculo, Ayasha permaneció mientras los demás se retiraban hacia las colinas. Se aproximó a Wes deteniéndose a escasa distancia. «Los hombres que me suspendieron de aquel árbol no actuaron en solitario», susurró en un tono apenas audible para él. «Portaban señales distintivas. ¿Qué clase de señales? Monedas plateadas con el emblema de un rancho. Y algo más.
Su mirada se tornó severa. Desprendían el aroma del whisky fino y el jabón que usan los que se consideran importantes en tu pueblo. Wes sintió un escalofrío recorrer su interior. Si las palabras de Ayasha eran ciertas, su intervención había sido más que un simple acto de compasión hacia una víctima casual. Se había inmiscuido en algo mucho más complejo, algo meticulosamente planeado. ¿Por qué me revelas esto? Porque la trampa no pretendía acabar con mi vida, explicó Ayasha. Su propósito era incitar a mi gente a la guerra. Y ahora, al ofrecerme refugio, te has convertido involuntariamente en una pieza de su estrategia. Con estas palabras, espoleó su montura y galopó hacia donde su padre y los guerreros aguardaban en lo alto de la colina. Wes contempló su partida sosteniendo el collar apache, que ahora le parecía tan pesado como una cadena dorada, un objeto que podría significar tanto su salvación como su perdición. El silencio que siguió a la partida de los apaches era distinto al que había precedido su llegada. Este silencio estaba impregnado de presagios como el aire denso que antecede a una tormenta. Wes era consciente de que las noticias de lo acontecido no tardarían en llegar al pueblo. En estas tierras donde los rumores se propagaban más velozmente que las balas, la presencia de guerreros apaches rodeando el rancho de un antiguo explorador del ejército sería interpretada de maneras que escaparían a su control. Colocó el collar alrededor de su cuello, sintiendo el peso de las cuentas sobre su pecho. Era una distinción honorífica, pero también una marca que lo distanciaba irremediablemente del mundo blanco al que había pertenecido. Mientras observaba las colinas donde los jinetes apaches se habían desvanecido, las palabras de Ayasha sobre la trampa premeditada resonaban en su mente. Si ella estaba en lo correcto, alguien en el pueblo había orquestado su tortura con el propósito específico de provocar una represalia apache. Y ahora ese mismo individuo interpretaría la protección que le habían otorgado como evidencia de traición. El sol ascendía en el cielo disipando la bruma matinal y revelando la implacable claridad del día que comenzaba. A lo lejos, Wes distinguía una nube de polvo aproximándose a su rancho desde la dirección del pueblo. Jinetes que se acercaban velozmente, probablemente atraídos por los reportes de actividad apache en la zona. Tocó el collar que ahora portaba y tomó una determinación. No se ocultaría. No pretendería que nada había sucedido. Si las repercusiones de su acto de misericordia venían a buscarlo, las enfrentaría con dignidad y firmeza. Sin embargo, mientras se preparaba para recibir a sus inminentes visitantes, no podía ignorar la certeza de que Ayasha había acertado en algo más que la trampa. Su existencia estaba a punto de transformarse de maneras impredecibles. Y el collar apache que ahora adornaba su cuello era apenas el primer indicio de un cambio que recién comenzaba. La polvareda en el horizonte se concretó en 3 jinetes que cabalgaban con la urgencia característica de quienes portan noticias perturbadoras. Wes identificó al instante al líder del grupo, el sheriff Eli Boyd. Un individuo inquieto que había asumido la placa más por necesidad que por vocación verdadera. Sus acompañantes eran ayudantes temporales comerciantes locales que Boyd había persuadido de unirse a él con la promesa de una compensación adicional. Boyd detuvo su caballo exhausto a escasa distancia del porche, sus ojos saltando nerviosamente entre Wes y los corrales, como si anticipara la aparición de guerreros apaches tras cada poste. Su mirada se clavó en el collar de turquesa que pendía del cuello de Wes, y su semblante adquirió la palidez del papel. «Santo cielo», murmuró uno de los ayudantes, un tendero llamado Hartwell, que jamás había encontrado un apache real en su vida. Los rumores eran verdaderos después de todo. «Callahan», exclamó Boyd con voz temblorosa pero esforzándose por mantener un tono de autoridad. «Necesito que me acompañes. Hay asuntos que requieren explicación en el pueblo». Wes permaneció inmóvil en su porche, brazos cruzados sobre el pecho. ¿Qué clase de asuntos, sheriff, del tipo que surge cuando los ciudadanos avistan guerreros apaches rodeando la propiedad de un hombre blanco al amanecer? Respondió Boyd, desmontando con movimientos tensos. Del tipo que emerge cuando ese mismo hombre aparece luciendo ornamentos indios como si fuera un jefe tribal. No he quebrantado ninguna ley, afirmó Wes con serenidad.
Quizás no Boyd se aproximó reduciendo su voz a un susurro áspero, pero Bo Ransom estaba haciendo declaraciones inquietantes, hablando de lealtades y de hombres que pierden el rumbo de sus convicciones. Sugiere que tu experiencia como explorador podría proporcionar información valiosa para los hostiles. El nombre de Bo Ransom resonó entre ellos como un disparo en la noche silenciosa. Wes había anticipado este momento. Ransom era el terrateniente más influyente de la zona, un recién llegado después de la guerra con suficiente capital para adquirir tanto tierras como poder político. Su reputación por los métodos despiadados para someter a los apaches locales era bien conocida, al igual que sus ambiciones apenas disimuladas de expandir sus dominios ganaderos. Y me imagino que Ransom tiene ideas sobre cómo resolver esta situación, comentó Wes. Boyd se quitó el sombrero y pasó sus dedos por su cabello sucio. Dice que quien ha perdido la confianza de su propia gente quizás necesite un recordatorio sobre dónde yacen sus verdaderas lealtades. Debo interpretar eso como una amenaza oficial, Sheriff. Es un consejo amistoso. Boyd volvió a colocarse el sombrero ajustándolo con manos temblorosas. Ven al pueblo, Wes. Habla con la gente. Aclara lo sucedido aquí. No le des a Ransom más motivos para usarlos en tu contra. Wes sopesó la propuesta. Era consciente de que presentarse en el pueblo portando el collar apache equivaldría a caminar directo hacia una trampa, pero permanecer en el rancho solo postergaría lo inevitable. Las raíces de la desconfianza ya estaban sembradas. Ahora se trataba de dirigir su crecimiento. Iré, declaró finalmente. Pero no como prisionero. Como ciudadano preocupado, se apresuró a acordar Boyd. Solo, tal vez deberías considerar dejar eso aquí, señaló el collar. No, la respuesta fue tan contundente que Boyd retrocedió instintivamente. Algo en la mirada de Wes le recordó al sheriff por qué este hombre había sobrevivido tanto a la guerra como a años de soledad en territorios peligrosos. El trayecto hacia el pueblo transcurrió en un silencio tenso. Wes cabalgaba levemente adelantado a los otros tres, consciente de que cada uno de sus movimientos era escrutado y analizado. El collar apache parecía arder contra su pecho, un recordatorio persistente de la línea que había cruzado. El pueblo de Cedar Flats se alzaba ante ellos como una herida en el paisaje desértico. Edificios de madera que desafiaban los embates del sol y las ráfagas del viento. Calles cubiertas de polvo que se transformaban en torrentes fangosos con cada precipitación ocasional, y una congregación de almas errantes que habían arribado buscando refugio o persiguiendo sueños que quizás nunca alcanzarían. Sin embargo, ese día la atmósfera del pueblo vibraba con una tensión diferente. Grupos de hombres se congregaban en las esquinas susurrando entre sí con gestos exaltados. Las mujeres se asomaban furtivamente por las ventanas para luego desaparecer con premura, como si la mera exposición representara un riesgo. Los pequeños fueron llamados al interior de sus hogares con una urgencia inusitada. Wes observó que varios habitantes portaban rifles que normalmente permanecían resguardados. También advirtió las insignias improvisadas que lucían en sus solapas fragmentos metálicos que destellaban bajo el sol. Reconocía perfectamente el significado de aquellos distintivos. Ransom había estado formando su propia fuerza armada. El establecimiento de McCarthy's rebosaba de gente algo poco común para esa hora del día. A través de las puertas oscilantes, Wes percibió múltiples rostros que se giraron hacia él cuando Boyd lo escoltaba por la calle principal. No era hospitalidad lo que reflejaban aquellas miradas. Era algo mucho más amenazante. Terror mezclado con arrogancia moral. Allí vociferó alguien entre la multitud. El amante de apaches. Es verdad, Callahan, gritó otra voz. Es cierto que albergas guerreros en tus tierras. Wes mantuvo silencio, pero su mano se deslizó instintivamente hacia su arma. Boyd lo notó y posó una mano preventiva sobre su brazo. Mantén la calma, murmuró el sheriff. Déjame resolver esto. Pero antes de que Boyd pudiera intervenir, la muchedumbre se apartó para dar paso a una figura que Wes identificó al instante. Bo Ransom era un hombre imponente, corpulento como un roble antiguo,
con cabello plateado peinado hacia atrás con pomada y un bigote meticulosamente cuidado. Vestía un traje cuyo valor superaba el salario anual de la mayoría de los habitantes de Cedar Flats, pero sus botas estaban diseñadas para el trabajo pesado, y sus manos mostraban callosidades que evidenciaban una vida que no siempre había sido acomodada. Wes Callahan, pronunció Ransom, su voz cargada con la autoridad que solo años de impartir órdenes y ser obedecido pueden otorgar. Necesitamos conversar. Adelante, contestó Wes. Ransom esbozó una sonrisa, pero no era amistosa. Era el tipo de sonrisa que un depredador muestra antes de lanzarse sobre su presa. Circulan rumores inquietantes por el pueblo Wes. Rumores sobre hacia dónde se inclinan tus lealtades en estos tiempos turbulentos. Mis lealtades están con hacer lo que es justo, afirmó Wes. ¿Y qué es lo justo cuando tu propia gente está en riesgo? La voz de Ransom se alzó para que todos los presentes pudieran escucharla. ¿Qué es lo justo cuando posees información sobre movimientos apaches que deberías compartir con las autoridades correspondientes? No poseo tal información. No. Ransom se aproximó tanto que Wes pudo percibir el aroma del whisky premium en su aliento y el jabón aromático que confirmaba las observaciones de Ayasha. Entonces, ¿cómo explicas tu actual ornamento? Señaló el collar apache y la multitud murmuró con una mezcla de intriga y repulsión. Me fue otorgado como reconocimiento por un acto de humanidad, declaró Wes con firmeza. Humanidad, la voz de Ransom se tornó áspera. Más humano sería ayudar a los cristianos decentes que estos salvajes han masacrado por todo el territorio. La muchedumbre respondió con gritos de aprobación, y Wes sintió cómo el ambiente se tornaba más amenazante. Sin embargo, observó algo más. No todos los rostros en la multitud reflejaban hostilidad. Algunos mostraban incertidumbre, incluso comprensión. Y en la periferia de la muchedumbre, parcialmente oculta por la sombra del edificio del banco, distinguió una silueta conocida. Naomi Ransom, la hermana de Bo y profesora de la escuela local, contemplaba la escena con una expresión que Wes reconocía perfectamente. Era la misma mirada que había portado años atrás, cuando cuestionaba las decisiones de los hombres influyentes que la rodeaban, pero se sentía incapaz de intervenir. Sus miradas se cruzaron por un instante, y en ese momento Wes percibió algo que no había visto en mucho tiempo. La mujer que había conocido antes de que la guerra los transformara irremediablemente. Aquella que había defendido la justicia incluso cuando resultaba incómodo. La que había mostrado el valor de desafiar a la autoridad aun cuando el precio era elevado. La decencia, pronunció Wes, dirigiéndose no solo a Ransom, sino a todos los presentes, no discrimina por el color de la piel antes de auxiliar a un ser humano que sufre. Un silencio profundo envolvió a la multitud. Era ese tipo de silencio que antecede tanto a la violencia como a la reflexión, y Wes no podía predecir cuál prevalecería. Ransom quebró el momento con una risa gélida. Palabras grandilocuentes, Callahan. Pero las palabras no resguardan a las familias cuando los guerreros atacan en la oscuridad. Con ese comentario se giró hacia la muchedumbre, descartando a Wes como si fuera una simple molestia pasajera. Sin embargo, Wes había detectado algo en la mirada de Ransom durante su intercambio, algo que validaba las sospechas de Ayasha. Este hombre no solo temía a los apaches, los necesitaba. Necesitaba el terror que provocaban para legitimar sus propias acciones. Mientras Boyd lo escoltaba fuera de la multitud, Wes rozó el collar apache que portaba y tomó una resolución que lo cambiaría todo. Era momento de dejar de ser reactivo ante los acontecimientos y comenzar a moldearlos. Era hora de revelar la verdad sobre quién había colocado esa trampa y sus motivos. Pero primero debía localizar a Ayasha, porque si sus sospechas sobre Ransom eran acertadas, ambos enfrentaban un peligro mucho mayor del que habían imaginado. La noche descendió sobre el territorio como un manto tejido con hilos plateados y sombras. Wes aguardó hasta que las luces de la ciudad se convirtieron en meros destellos lejanos antes de cabalgar hacia el sitio donde intuía que Ayasha estaría esperándolo. No habían acordado un encuentro formal, pero algo en su mirada durante la despedida le había transmitido que volverían a encontrarse pronto. El punto de reunión resultó ser el mismo cañón,
donde la había encontrado suspendida de las cuerdas, aunque ahora no quedaba rastro alguno de la tragedia que allí se había desarrollado. Ayasha permanecía sentada sobre una roca lisa junto al riachuelo que serpenteaba por el fondo del cañón, su figura apenas perceptible bajo la luz plateada de la luna. No había encendido ninguna hoguera. No se veía ningún caballo en los alrededores. Había llegado caminando como un espíritu ancestral deslizándose por las tierras de sus antepasados. Sabía que vendrías, murmuró sin girarse cuando los cascos de su caballo resonaron contra las piedras. ¿Cómo? ¿Por qué eres como yo?, respondió finalmente volteándose para mirarlo. No puedes dejar las preguntas sin respuesta. Wes desmontó y se aproximó observando que sostenía algo entre sus manos, piezas metálicas que reflejaban tenuemente el resplandor lunar. Descubrí más pruebas, explicó Ayasha, extendiendo su mano en el lugar de mi captura. Wes analizó los objetos. Uno era indudablemente parte de una espuela de alta calidad, con incrustaciones en plata que formaban las iniciales BR. El otro era un botón de latón, con el grabado de un toro, el emblema distintivo del rancho Ransom. ¿Dónde exactamente encontraste esto a media milla al norte donde el camino se bifurca hacia tu rancho y los pastizales? Su mirada se tornó severa. No fue un ataque fortuito, Wes. Me siguieron desde el arroyo donde nuestra gente acude por agua. Sabían con precisión cuándo y dónde encontrarme. La conclusión era evidente y perturbadora. El secuestro de Ayasha había sido minuciosamente planificado, calculado para generar el máximo impacto político. Wes se cuestionó durante cuánto tiempo Ransom había estado aguardando el momento preciso para provocar un incidente que justificara sus ambiciones territoriales. «Hay algo más», prosiguió Ayasha. «Mi primo Yolón descubrió evidencias de al menos 6 hombres en el lugar de la emboscada. Todos ellos montaban caballos domados, no mustangs salvajes, sin duda hombres provenientes de la ciudad. ¿Y dónde se encuentra Yolón en este momento? Está convocando guerreros». La voz de Ayasha se tensó notablemente. «No todos los miembros de mi tribu comparten la filosofía paciente de mi padre. Yolón sufrió la pérdida de su hermano menor en una emboscada similar hace 2 años. Según él, las promesas de justicia del hombre blanco son como el viento del desierto, hacen mucho ruido, pero carecen de sustancia real». Wes comprendió perfectamente la analogía. Había escuchado sobre aquella emboscada. 3 jóvenes apaches fueron hallados sin vida cerca del cauce del río, supuestamente víctimas de badados. El caso quedó sin resolver, pero ahora Wes se cuestionaba si también había sido obra de Ransom. ¿Qué medidas piensa tomar tu padre? «Mi padre es un hombre sabio pero agotado», contestó Ayasha. «Ha presenciado demasiados conflictos, ha enterrado a demasiados hijos, desea dar una última oportunidad a la paz. Pero solo una». Se incorporó y se aproximó más a él, lo suficientemente cerca para que pudiera distinguir la determinación ardiendo en su mirada. «Esta noche se celebrará un consejo tribal. Yolón abogará por una guerra inmediata. Yo propondré una alternativa diferente. ¿Cuál un ultimátum?» Su voz transmitía el peso de una decisión largamente meditada. «Ofreceremos a tu gente la oportunidad de entregar a los verdaderos responsables. Si Ransom se niega a responder por sus crímenes ante la tribu, entonces Yolón tendrá su guerra». La propuesta de Itapesta era atrevida y arriesgada. Wes era consciente de que Ransom jamás aceptaría presentarse ante un tribunal apache y que la mera sugerencia sería considerada como un insulto imperdonable por la mayoría de los colonos. «Y si decides llevar esta propuesta a la ciudad, te convertirás en el último puente entre nuestros pueblos», declaró Ayasha con simplicidad. «Y cuando ese puente arda, arderás con él». Sus palabras resultaban proféticas y estremecedoras. Pero Wes ya había tomado su decisión en el momento en que cortó las cuerdas que la ataban. Ya no había marcha atrás. «Necesitaremos más que evidencia circunstancial», afirmó. «Necesitaremos pruebas irrefutables que ni siquiera los más fieles seguidores de Ransom puedan desestimar». Ayasha esbozó una sonrisa. Era una sonrisa tan feroz que incluso un lobo habría retrocedido intimidado. «También tengo un plan para eso». 2 horas más tarde, Wes y Ayasha
Cabalgaban sigilosamente por un sendero que conducía hacia la parte posterior del rancho de Ransom. La luna había ascendido lo suficiente para iluminar su camino, pero también proyectaba sombras engañosas que podrían ocultar centinelas o trampas. La estrategia de Ayasha era sencilla en teoría, pero arriesgada en la práctica. Según sus informantes, Ransom mantenía registros minuciosos de todas sus operaciones en una caja fuerte dentro de su despacho privado. Si habían planificado el secuestro con tanto detalle, seguramente existiría documentación que lo probara. Pagos a mercenarios, mapas de rutas apaches, quizás incluso correspondencia con contactos militares que pudieran proporcionar información sobre los movimientos tribales. ¿De dónde sacaste tanta información sobre sus costumbres?, inquirió Wes mientras desmontaban cerca de un arroyo que fluía detrás de la casa principal. Mi pueblo ha vigilado a Ransom durante años, respondió Ayasha. Sabíamos que era una amenaza mucho antes de que nos atacara directamente. Se deslizaron silenciosamente a través de los corrales traseros, evitando los perros guardianes de Ransom. Ayasha se movía con la fluidez del agua sin emitir el menor sonido, y Wes se encontró imitando sus movimientos a pesar de sus años de entrenamiento militar. La casa del rancho se alzaba imponente incluso en la penumbra. 2 niveles de robusta madera y crack con ventanas que emitían un tenue resplandor de las lámparas de aceite del interior. El despacho de Ransom se ubicaba en la planta baja en la parte posterior con ventanas que daban al patio donde realizaba la mayoría de sus negocios con los ganaderos visitantes. Wes examinó la ventana y la encontró sin seguro. Al parecer, Ransom confiaba en que su reputación mantendría alejados a los intrusos. El despacho destilaba opulencia y autoridad. Un escritorio de caoba maciza dominaba la estancia. Las paredes estaban revestidas de estanterías repletas de volúmenes con encuadernación de piel, y en uno de los rincones se erguía una caja fuerte tan alta como un hombre de baja estatura. Wes estudió el mecanismo de cierre y exhaló con resignación. Era un modelo reciente y sofisticado, imposible de vulnerar con las herramientas que portaba. Sin embargo, Ayasha se ausentó brevemente regresando con algo que dejó a Wes boquiabierto. Un manojo completo de llaves relucientes por el aceite recién aplicado. ¿De dónde? Las encontré en el bolsillo del abrigo colgado junto a la puerta trasera, murmuró. Los hombres poderosos suelen pecar de exceso de confianza. Las llaves funcionaron al segundo intento. La caja fuerte se abrió con un suave chasquido que resonó como un disparo en la quietud nocturna. El interior revelaba una organización meticulosa. Fajos de billetes ordenados, documentación legal y en un compartimento independiente, una carpeta de cuero marcada como Operación Limpieza. Wes abrió el expediente con manos temblorosas. Su contenido no solo confirmaba las sospechas más oscuras de Ayasha, sino que añadía detalles escalofriantes. Mapas minuciosos de los patrones de movimiento apache, con señalizaciones de fuentes de agua y lugares sagrados. Listados de guerreros destacados, incluyendo al hermano de Olón marcado con una X carmesí. Y lo más inquietante, correspondencia con un oficial de Fort Selden que filtraba información sobre los horarios de patrullaje militar. Pero el documento más revelador era una misiva fechada apenas 7 días antes de que Ayasha fuera capturada. En ella, Ransom se comunicaba con un destinatario desconocido. La operación seguirá según lo establecido. La captura de la hija del líder nos dará la justificación que necesitamos para tomar medidas definitivas. Confirma que los observadores estén ubicados para registrar la reacción apache. Wes sintió que el estómago se le revolvía. Ransom no solo había orquestado la tortura de Ayasha, sino que pretendía utilizarla como propaganda para justificar lo que equivaldría a una masacre sistemática. Debemos llevarnos esta evidencia, susurró a Ayasha. No, contestó ella con firmeza. Si nota que falta algo, sabrá que alguien estuvo aquí. Es mejor copiar lo que podamos y dejarlo todo como lo encontramos. Era sensato, naturalmente. Wes comenzó a grabar en su memoria los detalles cruciales mientras Ayasha vigilaba. Sin embargo, cuando estaba por cerrar la carpeta, sus dedos rozaron algo más en el fondo del compartimiento. Una pequeña bolsa de cuero que emitió un suave tintineo al moverla.
En su interior había monedas plateadas, cada una marcada con el emblema del toro de Ransom. Y entremezclado con las monedas encontró algo que le heló la sangre. Un collar apache tradicional del tipo que los guerreros portaban para que sus familias pudieran identificarlos si morían en combate. Ayesha observó el collar y su respiración se tornó entrecortada. Esto pertenecía al hermano de Yolón, murmuró. Lo llevaba cuando desapareció. Ahora poseían no solo pruebas de la conspiración de Ransom contra Ayesha, sino evidencia de su participación en homicidios previos. El impacto de este descubrimiento los aplastó como una roca inmensa. Cuando Yolón vea esto, comenzó Ayesha. No habrá forma de contenerlo, completó Wes. Cerraron la caja fuerte y abandonaron la oficina con el mismo sigilo con que entraron. Pero mientras cabalgaban de vuelta hacia la zona neutral, ambos sabían que habían cruzado un punto sin retorno. La guerra que Ransom había estado preparando finalmente estaba por estallar, y ellos se habían posicionado justo en el epicentro de la tormenta inminente. La única cuestión pendiente era si lograrían canalizar esta tormenta hacia la justicia, en lugar de hacia la destrucción recíproca. El alba encontró a Cedar Flats sumido en una atmósfera tan tensa que casi podía palparse. Wes cabalgó hacia el pueblo con el peso de los descubrimientos de la noche anterior, oprimiendo sus hombros como una crack de molino. En su bolsillo guardaba reproducciones meticulosamente dibujadas de los documentos más comprometedores, y en su mente llevaba grabada la imagen del collar del hermano de Yolón, descubierto en la caja fuerte de Ransom. Su estrategia, aunque arriesgada, era directa: confrontar a Ransom públicamente con las pruebas, obligarlo a responder ante la comunidad, y confiar en que la verdad bastara para evitar el conflicto inminente. Era un plan que dependía de la bondad inherente de personas que habían sido constantemente alimentadas con miedo y prejuicios. Sin embargo, al aproximarse a los límites del pueblo, Wes comprendió que la situación se había deteriorado drásticamente durante la noche. La calle principal estaba atestada de hombres armados, muchos luciendo los distintivos improvisados de la milicia de Ransom. Habían levantado barricadas en ambos extremos de la vía, y se podían ver rifles apuntando desde las ventanas de los edificios más elevados. Cedar Flats se había transformado en un campamento militar improvisado durante la noche. El sheriff Boyd emergió de detrás de una de las barricadas con el rostro pálido y movimientos inquietos. Al divisar a Wes, su expresión se transformó en una mezcla de alivio y terror. «Gracias a Dios que has llegado», exclamó acercándose apresuradamente. «La situación está fuera de control». «¿Qué ha sucedido?» Ransom afirma tener informes de guerreros apaches avanzando hacia el pueblo. Dice que atacarán al amanecer para liberar a su colaborador. Boyd miró significativamente el collar que Wes aún portaba. Wes comprendió al instante. Ransom había aprovechado la noche para sembrar el pánico y convertir la presencia de Wes en el pueblo en una amenaza mortal para toda la comunidad. Era una maniobra tan brillante como despiadada. ¿Dónde se encuentra Ransom en este momento? En el salón, coordinando la defensa. Boyd disminuyó el volumen de su voz. Wes, no comprendo completamente lo que está ocurriendo, pero tengo la fuerte intuición de que alguien nos está manipulando. La organización de los rifles y las barricadas por parte de Ransom parecía demasiado meticulosa, como si hubiera estado anticipando esta situación. Antes de que Wes pudiera articular una respuesta, el sonido de múltiples cascos resonó en el aire matutino. Sorprendentemente, no provenían de la dirección del territorio apache. El ruido se originaba desde el norte por el sendero que conducía a la escuela. Naomi Ransom apareció cabalgando su yegua de pelaje castaño, pero no viajaba en solitario. La seguía un grupo de aproximadamente 12 familias colonas, incluyendo hombres, mujeres y niños, que normalmente estarían atendiendo sus granjas a estas horas de la mañana. Sus semblantes reflejaban una mezcla de temor y desconcierto, pero también evidenciaban dudas sobre los relatos que habían estado circulando. «Sheriff Boyd», exclamó Naomi mientras descendía de su montura. «Necesito comunicarte algo urgentemente». Boyd y Wes se aproximaron, y Wes observó cómo Naomi evitaba deliberadamente establecer contacto visual con él. Sin embargo, cuando habló sus palabras,
iban dirigidas a ambos. «He estado conversando con las familias del distrito escolar», declaró con voz firme y clara. «Muchos de los supuestos avistamientos de guerreros apaches que mi hermano ha estado reportando no coinciden con los testimonios reales de la gente». «¿Qué intentas decir?», inquirió Boyd. Martha Jenkins observó jinetes cerca de su propiedad anoche, pero su descripción mencionaba hombres con sombreros vaqueros y espuelas brillantes bajo la luz lunar. «Los apaches no utilizan espuelas plateadas, sheriff». La insinuación era evidente. Los supuestos guerreros apaches que aterrorizaban a los colonos eran probablemente miembros de la milicia de Ransom, disfrazados fabricando una amenaza para justificar sus acciones. «¿Estás sugiriendo que tu hermano ha estado orquestando todo esto?», preguntó Boyd, aunque su tono sugería que ya anticipaba la respuesta. Naomi finalmente dirigió su mirada directamente a Wes, y en sus ojos él reconoció a la mujer que había conocido años atrás, valiente, decidida, siempre dispuesta a defender lo justo sin importar el precio. «Estoy diciendo que ya es momento de que alguien formule las preguntas adecuadas», afirmó con firmeza. «Y creo que el señor Callahan puede proporcionarnos algunas respuestas». Wes percibió que este era el instante que había estado aguardando. Con movimientos cautelosos, te extrajo los dibujos que había realizado de los documentos de Ransom y se los entregó a Boyd. «Sheriff, considero que debe examinar esto». Boyd estudió los bocetos, su semblante perdiendo color, mientras asimilaba cada detalle. Al llegar al dibujo de la carta sobre la operación limpieza, sus manos comenzaron a temblar visiblemente. «Santo cielo», musitó. «¿De dónde obtuviste esto?» «De la caja fuerte en el despacho de Ransom», confesó Wes. «Te infiltraste en su propiedad anoche para descubrir la verdad sobre un crimen encubierto». Naomi se aproximó y leyó por encima del hombro de Boyd. Al terminar, su rostro reflejaba una mezcla de horror y resolución que Wes recordaba de su juventud, cuando ella se enfrentaba a cualquier forma de injusticia. «Dios santo», susurró. «Mi hermano es un ser despreciable». Antes de que alguien pudiera reaccionar, el estruendo de un altercado invadió el ambiente desde la dirección del salón. Voces alteradas, el sonido de muebles siendo desplazados, el chasquido metálico de rifles preparándose. La tensión aumentaba peligrosamente. «Debemos detener esto antes de que haya heridos», declaró Boyd, pero su voz carecía de autoridad. Era evidente que se sentía sobrepasado por una situación que excedía sus capacidades como sheriff de un pueblo pequeño. Fue entonces cuando el sonido que todos habían estado temiendo finalmente resonó. El retumbar rítmico de cascos equinos avanzando en formación militar. Pero esta vez verdaderamente provenían del territorio apache. En la cima de la colina que dominaba Cedar Flats, emergió una hilera de jinetes que se extendía por todo el horizonte. Wes distinguió la silueta de Taklishim, en el centro con Ayasha a un costado y Jolón al otro. A sus espaldas no menos de 50 guerreros a caballo. Aguardaban en absoluto silencio. No habían llegado con intenciones hostiles. Su propósito era observar. «Allí están», vociferó una voz desde las barricadas. «¡Los salvajes han llegado!». La reacción fue instantánea y desordenada. Los hombres alzaron sus rifles, gritaron órdenes que se contradecían entre sí, y el ambiente se impregnó con ese tipo de miedo que antecede a las matanzas. Sin embargo, Wes había notado algo que los demás no percibieron. Ayasha sostenía un objeto en alto, una bandera blanca que simbolizaba tregua. No venían a combatir, venían a ser testigos de la justicia. Sin vacilar, Wes montó su caballo y galopó hacia el centro de la calle principal, posicionándose entre las barricadas del pueblo y los guerreros en la colina. Su figura solitaria se recortaba contra el polvo del alba como un equilibrista sobre un precipicio. «¡Alto al fuego!», exclamó con una voz que había perfeccionado en los campos de batalla. «Portan bandera de paz». El silencio que descendió era tan quebradizo como el metanfetamina. Wes sentía decenas de rifles apuntándole tanto desde el pueblo como desde la colina, pero también percibía algo más: la atención de ambos bandos. La esperanza de que las palabras pudieran imponerse sobre la violencia.
Bo Ransom salió tambaleándose del salón con sus seguidores más cercanos, su rostro enrojecido por la furia y el licor. Al ver a Wes en medio de la calle, su expresión se transformó en algo rayano a la demencia. «Ahí está», bramó. «El traidor que ha traído a estos salvajes a nuestras puertas». «La única traición aquí es la tuya, Ransom», replicó Wes, su voz resonando por toda la calle. Alzó los documentos con bocetos por encima de su cabeza. «Tengo evidencia de tus atrocidades». «¡Falsedades!», bramó Ransom, pero había un temblor en su voz que delataba que comprendía perfectamente a qué se refería Wes. Naomi emergió de su refugio tras la barricada y avanzó con determinación hasta situarse junto a Wes en medio de la calle. Era un gesto valiente que alteró por completo el equilibrio del enfrentamiento. «No son mentiras, Bo», declaró su voz cristalina cortando el aire del amanecer. «Ha llegado el momento de que respondas por tus actos». El silencio que siguió fue distinto al anterior. Este cargaba el peso de una verdad largamente oculta, siendo finalmente revelada, de secretos familiares expuestos a la luz del día. Desde la colina Taklishim realizó una señal. Los guerreros permanecieron inmóviles, pero Ayasha descendió pausadamente por la ladera, deteniéndose justo fuera del alcance de los rifles apostados en las barricadas. Su presencia añadió un significado simbólico al momento. Dos mundos, dos formas de justicia, aguardando para ver cuál prevalecería. Wes observó a Ransom y detectó la comprensión en su mirada. El hombre era consciente de que había sido descubierto. Sabía que su meticulosamente construida narrativa se desmoronaba. La única incógnita era si elegiría el camino de la violencia o de la rendición. El sol ascendió más alto, disipando las sombras matutinas y trayendo consigo la implacable claridad del día, que portaba no solo luz, sino la posibilidad de justicia sin derramamiento de sangre. Pero Wes sabía que los próximos instantes determinarían no solo su destino, sino el futuro de todos aquellos que llamaban hogar a esta tierra agreste y hermosa. El silencio se extendió como miel espesa sobre Cedar Flats, pegajoso y cargado de posibilidades. Wes sentía el peso de cada mirada. Los colonos tras las barricadas, los guerreros apaches en la colina, Naomi a su lado, y Ransom frente a él con ojos que ahora brillaban con la desesperación de una bestia acorralada. El sheriff Boyd avanzó con cautela los documentos con bocetos aún temblando entre sus dedos. Su voz, al romper el silencio, transmitía la autoridad quebradiza de quien finalmente comprende que debe tomar partido. «Bo Ransom», pronunció sus palabras resonando en la brisa matinal. «En nombre de la ley del territorio de Nuevo México, quedas arrestado por conspiración, homicidio e incitación a la violencia». El impacto fue instantáneo y espectacular. Los seguidores de Ransom, que hasta entonces se habían nutrido de su carisma y sus promesas de victoria sencilla, comenzaron a retirarse. Algunos bajaron sus armas, otros permanecieron desorientados, como si despertaran de un sueño que se había transformado en pesadilla. Pero Ransom no cedería sin resistencia. Su mano se deslizó hacia su revólver, y por un instante aterrador, Wes temió que la confrontación desembocaría en la violencia que todos habían intentado evitar. «¡Alto!». El grito que cortó la tensión no provino de ninguno de los hombres presentes, sino de una fuente inesperada. Yolón había descendido de la colina no con la furia galopante que Wes había anticipado, sino con el paso solemne de un guerrero que acude a presenciar justicia. Se detuvo a escasos metros de donde Ayasha aguardaba, desmontó, y se dirigió al centro de la calle con movimientos que revelaban un dominio absoluto sobre su furia. En sus manos portaba algo que heló la sangre de Wes. El medallón de su hermano fallecido, pero esta vez no era un simple boceto. Era el objeto auténtico resplandeciendo bajo la luz solar como prueba irrefutable de los crímenes de Ransom. «Esto», declaró Yolón en un inglés acentuado pero comprensible, elevando el medallón para que todos lo contemplaran. «Pertenecía a mi hermano, Nahalnish. Lo llevaba cuando fue asesinado por los hombres de este blanco sin honor». La visión de la evidencia física impactó a la multitud como un golpe en el estómago. Ya no se trataba de bocetos o rumores. Era un objeto que todos los colonos reconocían al instante,
un símbolo doloroso de una vida joven arrebatada que ahora se alzaba como testigo silencioso desde el más allá. ¿De dónde sacaste eso?, inquirió Ransom, su voz despojada de toda la autoridad que antes ostentaba. Ahora hablaba como un hombre que presenciaba el derrumbe de su imperio. «Lo descubrimos en tu caja fuerte», contestó Wes con firmeza, junto con pruebas de todas tus otras fechorías. Ransom recorrió con la mirada a los presentes buscando desesperadamente algún rostro aliado, pero solo encontró un mosaico de expresiones que reflejaban repugnancia y decepción. Sus propios seguidores lo contemplaban ahora como si fuera un extraño o un impostor. Su reino de poder construido sobre cimientos de mentiras se desmoronaba ante sus ojos, revelando la verdadera naturaleza de un hombre mezquino y despiadado que había estado dispuesto a desatar una guerra para ocultar sus atrocidades. «¿No lo comprenden?», suplicó Ransom con voz temblorosa. «Todo lo que hice fue pensando en el futuro de nuestra comunidad. Los apaches jamás nos permitirán vivir en paz. Era inevitable que nos atacaran tarde o temprano. El único agresor aquí ha sido tú». Intervino Naomi, sus palabras cortantes, como el filo de un cuchillo atravesando las excusas de su hermano. «Y lo perpetraste en nuestro nombre, manipulando nuestros temores, para justificar tu avaricia. Taklishim eligió ese preciso instante para descender de la colina en solitario, mientras sus guerreros permanecían vigilantes en las alturas. Su llegada elevó la confrontación más allá de una simple disputa entre colonos, convirtiéndola en un juicio que entrecruzaba ambas culturas. Se aproximó hacia donde Olón sostenía el colgante y lo examinó con ojos que habían presenciado demasiadas guerras y enterrado a demasiados hijos. Primero pronunció unas palabras en apache que sonaron como una plegaria ancestral, quizás una promesa sagrada. Después se dirigió a la multitud en inglés. «Mi hijo Nahal Nish era un pacificador», declaró su voz cargada con el peso del dolor paternal, pero también con la dignidad de un líder que había aprendido a transformar el sufrimiento en sabiduría. Él creía que nuestros pueblos podían coexistir en esta tierra, sin derramamiento de sangre. Murió intentando hallar agua en territorio neutral para evitar enfrentamientos. Sus ojos se clavaron en Ransom con una intensidad que hizo retroceder al hombre más corpulento. «No lo mataste porque representara un peligro, sino porque encarnaba la esperanza de paz, y esa paz amenazaba tus planes belicosos». El sheriff Boyd se aproximó a Ransom, su mano descansando sobre la culata de su revólver. «Bo Ransom te ordenó que te rindas». Por un instante pareció que Ransom podría someterse. Su cuerpo se desplomó como si el peso de sus fechorías finalmente lo hubiera alcanzado. Sin embargo, en un último acto de rebeldía desesperada, su mano se precipitó hacia su arma. La reacción fue inmediata, pero no provino de donde Wes había anticipado. Naomi avanzó no para defender a su hermano, sino para interponerse entre él y los demás, con los brazos extendidos en un gesto que era tanto protector como restrictivo. «Ya basta», exclamó. «No más violencia, no más muertes». Su valentía disipó la tensión del momento. Ransom se detuvo con el revólver medio desenfundado, mirando a su hermana con una expresión de absoluta rendición. Pausadamente devolvió el arma a su funda. «De acuerdo», susurró. «Está bien». Boyd se acercó y le retiró el arma a Ransom. Procedió a esposarlo con movimientos que transmitían tanto alivio como autoridad. La crisis había concluido sin disparos. Pero Wes sabía que la verdadera prueba estaba por venir. Detener la violencia era solo el comienzo. Construir algo perdurable a partir de los escombros requeriría mucho más esfuerzo. 3 semanas después, Cedar Flats había adoptado una forma que nadie hubiera podido imaginar el día del enfrentamiento. Ransom había sido trasladado a Santa Fe para ser juzgado, donde las pruebas en su contra resultaron ser aún más abundantes de lo que cualquiera había sospechado. Su red criminal se extendía por todo el territorio, involucrando a funcionarios corruptos y comerciantes deshonestos en una conspiración que llevaba años operando. Wes se encontró en una posición peculiar. Ya no era un marginado, pero tampoco era completamente aceptado. El collar apache que aún lucía en su cuello lo señalaba como un elemento singular en el territorio, un puente entre dos mundos que habían estado enfrentados durante generaciones.
Naomi había tomado las riendas de las propiedades de su hermano, pero su siguiente acción dejó a todos atónitos. Con determinación, propuso restituir las tierras que Ransom había obtenido de manera fraudulenta a sus legítimos propietarios, sin importar si eran colonos engañados o territorios tribales ancestrales. «Es lo que debe hacerse», había declarado cuando le cuestionaron sobre esta resolución. «Mi hermano edificó su imperio sobre engaños y derramamiento de sangre. Ha llegado el momento de construir algo más noble». La institución educativa bajo su dirección se había convertido en mucho más que un simple centro de enseñanza. Se había transformado en un punto de encuentro para el intercambio cultural. Ayasha acudía 2 veces por semana para compartir las tradiciones apaches, mientras Naomi visitaba el asentamiento tribal para instruirse en medicina ancestral y técnicas de supervivencia del desierto. Yolón había experimentado quizás el cambio más significativo. Su anhelo de represalia se había satisfecho, no mediante la violencia sino a través de la justicia, y había redirigido sus energías hacia algo constructivo. Ahora se dedicaba a instruir a jóvenes de ambas culturas en las destrezas fundamentales para sobrevivir y prosperar en el territorio compartido. El sheriff Boyd había presentado su renuncia reconociendo que los acontecimientos habían evidenciado su falta de temple para el cargo. En su lugar, la comunidad había designado a un hombre más joven, un veterano de guerra que había aprendido de los errores pasados y estaba comprometido con una justicia equitativa para todos los habitantes del territorio. Pero fue Taklishim quien pronunció quizás las palabras más significativas sobre el futuro. Una semana después del enfrentamiento, había visitado el rancho de Wes no como un jefe ante un subordinado, sino como un igual. «Mi pueblo tiene una costumbre», había expresado mientras contemplaban juntos el atardecer sobre las mesetas rojizas desde el porche de Wes. «Cuando se derrama sangre injustamente, consagramos el lugar no para recordar la violencia, sino para conmemorar el momento en que ésta fue detenida». Wes optó por hacer lo correcto cuando habría sido más sencillo dar la espalda y marcharse. Las palabras habían resonado en lo más profundo de su ser, despertando algo que había permanecido sepultado bajo años de remordimiento y autoexilio. Ahora, mientras el otoño comenzaba a teñir las hojas de los álamos con tonos dorados y carmesí, Wes se encontró nuevamente en el sitio donde todo había dado inicio. Pero esta ocasión era diferente. Ayasha reposaba en la misma crack donde se habían encontrado aquella noche semanas atrás. Pero ya no era aquella mujer dolida y colérica que había rescatado del árbol. Se había transformado en su rol como líder, fungiendo como nexo entre el mundo ancestral de su padre y las nuevas circunstancias que su pueblo enfrentaba. «¿Sientes arrepentimiento?», indagó observando el lugar donde las sogas habían marcado la corteza del roble. Wes meditó sobre la pregunta. Su existencia había dado un giro fundamentalista desde aquel momento. Ya no era aquel hombre que huía de sus fantasmas, sino uno que los confrontaba y procuraba construir algo valioso a partir de los pedazos. Sin embargo, era consciente de que el sendero por delante estaría plagado de obstáculos, incomprensiones y retrocesos de individuos en ambos bandos que preferirían mantener el antiguo ciclo de desconfianza y hostilidad. «No», respondió al fin. «No me arrepiento». Ayasha esbozó una sonrisa, la primera genuinamente serena que le había visto desde su encuentro. «Me alegro», expresó, «porque mi gente tiene otra costumbre. Cuando alguien preserva una vida, esa vida queda vinculada a él, no como posesión, sino como compromiso». Se incorporó para partir, pero se detuvo y se volvió hacia él una última vez. «La vida que salvaste no fue únicamente la mía, Wes Callahan. Fue la oportunidad de que nuestros pueblos pudieran descubrir un mejor camino. Ese compromiso será eterno». La observó alejarse cabalgando hacia donde su gente la aguardaba en lo alto de la colina. Comprendía que tenía razón. La labor de tender puentes entre mundos que habían estado en conflicto no era algo que pudiera culminarse en semanas, ni siquiera años. Era la obra de toda una vida. Mientras el manto nocturno cubría las tierras de Nuevo México, Wes acarició el collar apache, que pendía de su cuello, sintiendo su peso no como una carga, sino como un juramento sagrado.
El sendero que se extendía ante él sería desafiante, pero ya no tendría que transitarlo en soledad. En la lejanía, la brisa nocturna transportaba el murmullo de voces entremezcladas en inglés y apache, mientras los pequeños de ambas culturas compartían juegos en el campamento que había florecido cerca del poblado. Era la melodía de un futuro que pocos habían creído posible apenas unos meses atrás. Y en su porche donde todo había comenzado con aquella pluma negra, ahora prosperaba un modesto jardín cultivado conjuntamente por Naomi y Ayasha, donde flores silvestres del desierto se entrelazaban con plantas medicinales apaches, sus raíces fundiéndose en la tierra rojiza, que ya no evocaba solo sangre derramada, sino también esperanza renacida. El camino preservaría cada memoria, la violencia y la compasión, el temor y la valentía, los errores pasados y las promesas del mañana. Pero sobre todo recordaría que cuando llegó el momento crucial, hubo almas valientes dispuestas a arriesgarlo todo por la revolucionaria idea de que los enemigos podían transformarse en aliados, que la justicia podía triunfar sobre la represalia, y que un simple gesto de humanidad podía alterar el curso de la historia. Bajo el firmamento del desierto, esa historia continuaba tejiéndose página a página. A continuación, te aguardan 2 relatos extraordinarios. Simplemente selecciona la imagen que desees ver y comenzará su reproducción.